Esta mañana al mensaje le vamos a titular: Las naciones se alegrarán en la salvación de Jehová. Amén. Sí me gustaría que me acompañaran primeramente al libro de Salmos, este precioso libro que yo creo que son como alabanzas escritas en el libro de Salmos 67. Y cuando estén listos me pueden ayudar con un amén. Amén. Bueno, pues la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Estamos en Salmos 67, solo vamos a leer 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Amén. Entonces, yo meditaba en este mensaje. ¿Cómo le voy a titular este mensaje? Y le pusimos así: las naciones se alegrarán en la salvación de Jehová. Porque un cristiano debe de entender, una persona que le ha creído a Dios, debemos entender que la salvación, para llegar a la salvación, también tiene que ir tomada de una palabra que es la misión, la gran comisión. La salvación tiene que ir tomada de la mano con un misionero. Porque para que la salvación pueda llegar a alguien más, alguien tiene que llevar la palabra. Alguien tiene que creerle a Dios. Amén. Y es que las misiones no solo tienen un fundamento bíblico, sino que podríamos decir, sin exagerar, que toda la Biblia tiene un propósito misionero. Si Dios no se hubiese revelado en la Escritura, solamente conoceríamos la existencia de un Dios creador y que somos pecadores. Solamente si Dios no se hubiera manifestado en la palabra de Dios, solamente conoceríamos a un Dios creador y conoceríamos que nosotros somos pecadores, y ahí quedaría todo. Pero esta revelación general no sería suficiente para llevarnos a un conocimiento salvífico de Dios. La Biblia enseña que Jesús es la única respuesta a la necesidad humana de santidad y salvación. Todos somos pecadores por nacimiento. Por lo tanto, todos debemos arrepentirnos y nacer espiritualmente de nuevo, ya que el pecado nos ha separado de Dios. Las personas no son espiritualmente neutrales hasta que oyen el evangelio y lo rechazan, sino que son pecadoras y están condenadas y sin esperanza. Por lo tanto, Dios nos ha dado la Biblia para que podamos conocerlo y darlo a conocer.
La Biblia a nosotros se nos fue entregada para que nosotros podamos conocer el amor de Dios. Pero no nada más para que nosotros podamos quedarnos con conocer el amor de Dios y así que queden las cosas, sino también se nos fue dada para nosotros compartir, para dar a conocer del amor de Dios. Que en realidad ese es el objetivo fundamental de las misiones. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? Y es que la Biblia nos enseña que Dios tiene un corazón misionero. ¿Y dónde lo podemos ver? Nosotros lo podemos ver desde el libro de Génesis. Cuando el hombre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron. Ellos fueron destituidos de la presencia de Dios. Ahí se rompió el hilo de la comunión con Dios. Al ellos pecar, ellos fueron destituidos de la presencia de Dios. Cuando ellos pecaron, la primera reacción de ellos fue esconderse de la presencia de Dios. Pero dice el salmista que ¿a dónde huiré yo de tu presencia? ¿A dónde me iré yo de tu espíritu? Si a donde quiera que yo vaya, allí estás tú. Si aún antes de yo ser formado, tú ya me conocías, tú ya me habías visto. El hombre, al pecar, se escondía de Dios. Y es que muchas veces, cuando el hombre peca, se siente tan avergonzado que no se siente digno de darle la cara a Dios. Pero sin embargo, podemos ver el corazón misionero de Dios en este momento. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no esperó a que ellos vinieran a un arrepentimiento. Dios tomó el primer paso y vino a ellos a restituir, a volver a llevar a cabo esa comunión. Dios quería que el hombre volviera a tener esa comunión con él. Y es por eso que se les presentó. Cuando la serpiente hizo pecar a los primeros padres, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él vino y lanzó una palabra. En Génesis 3:15. Pero en Génesis 3:15, pero yo lo quiero leer desde el 14 para que podamos entender el por qué es que Dios dijo esta palabra. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero fíjate esta promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya iba a ser, ahí le estaba dando una promesa al hombre, que vendría alguien a sanar lo que el pecado había causado. Ahí está dando una promesa a Dios, que iba a volver a unir esa comunión entre Dios y el hombre. Cuando Dios le dio esta promesa al hombre, le estaba dando una esperanza de vida. Cuando Dios le dijo a la serpiente
que iba a tener enemistad, que ahí le estaba diciendo que iba a venir un Salvador del mundo. Porque el enemigo, dice la Biblia, que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero ahí no termina todo, sino que continúa diciendo que el enemigo de nosotros vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a destruir las obras del maligno. Amén. Cristo vino a destruir toda obra del maligno. Cuando el hombre pecó, estos estaban, a causa del pecado, llenos de temor. En ellos cayó una ceguera espiritual. Ellos trataron de huir de la presencia de Dios. Y como tal, hubo esa separación. Cuando más adelante Dios llamó a Abraham, le dijo que por medio de él bendeciría a todas las familias de la tierra. Y cuando Dios dice todas, es todas. Cuando Dios dice todas, es todas. Así de que la salvación no nada más iría al pueblo de Israel, sino que ahí entraría no nada más los judíos, sino que también entrarían los gentiles. Y los gentiles es lo que éramos anteriormente, tú y yo, antes de conocer la verdad. Hoy en día que ya conocemos la verdad, ya no somos más gentiles, sino somos pueblo de Dios. Somos nación santa. Somos nosotros. Ahora que conocemos a Cristo, nosotros fuimos llamados para sacar a todo aquel que está en tiniebla y traerlo a su luz admirable. Muchos de los salmos revelan también el deseo divino de que todas las naciones le glorifiquen. En Isaías, Dios declara que para el Cristo es poca cosa levantar solamente a las tribus de Israel. Será también una luz para los gentiles. El libro de Jonás revela el latir misionero del corazón de Dios, ya que el mismo Dios envió a Jonás a la pagana Nínive. En la Biblia, como le decía al principio, la Biblia se nos entregó a nosotros para conocer y dar a conocer del amor de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos ver el corazón misionero de Dios, enviando a Jonás. A lo largo de la Biblia vemos que Dios guía a personas de muchas naciones para que se unan a su pueblo. Incluso podemos verlo en el linaje de Jesús, que incluye antepasados gentiles. Y mientras yo meditaba en este mensaje, a mí se me vino a mi corazón la genealogía de Jesús. Y sí me gustaría que me acompañaran al libro de Mateo. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob a José, marido de María.
en la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y es que muchas veces nosotros podemos leer o a algunas personas hasta se brinquen la genealogía de Jesucristo. Pero es tan importante leer esto, porque aquí nos está presentando cuando mencionan a cierto descendiente. Aquí mencionan a las esposas. Y las esposas que mencionan aquí, 4 son gentiles. Y aquí lo que está presentando Dios es que en su plan no solamente estaban los judíos, sino que también estaban los gentiles. Él desde ahí, antes de Jesucristo, ya estaba llamando a los gentiles a comunión con Él. Aquí mencionan a Tamar, que era cananea, a Rahab, que era de Jericó, a Ruth, que era moabita, Betsabé, que era etea. Mencionarla señala la intención de Dios de incluir gentiles y mujeres en su plan redentor. Porque así como sabemos que anteriormente la mujer no tenía ningún valor, la mujer todavía en los tiempos de Jesús se tenía que colgar mucho oro. Ellas se colgaban muchas prendas caras, porque entre más prendas caras se colgaban, ellas sentían que tenían más valor como persona. Cuando el Cristo de la gloria vino a morir en la cruz del Calvario, el oro salía sobrando, las prendas caras salían sobrando, porque lo único que valía en una persona era la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y es importante leer la genealogía de Jesucristo por medio de Mateo, porque ahí nos enseña muchas cosas. Si nos damos cuenta, el libro de la genealogía por medio de Mateo menciona, vemos que Abraham fue antes de David, pero aquí Mateo empieza mencionando primero a David. Y sabemos que David fue uno si no es que hasta hoy en día, el rey más reconocido ante los ojos de los judíos. Luego mencionó a Abraham, pero primeramente querían que los judíos reconocieran la venida de Jesucristo por medio del rey, por medio de estos dos personajes, de David y de Abraham, que han sido como padres para los judíos, que han sido personajes grandes para los judíos. Ahora, vemos que en la descendencia, en la genealogía, aquí podemos ver varios reyes. De David para acá, para adelante, salieron muchos reyes, pero solamente David, aquí la genealogía lo menciona como rey a él. A él es al único que se le menciona como rey, porque como David, él les mencionaba, era un personaje importante para ellos. David vino a establecer el reino terrenal aquí en la tierra. Pero Jesús un día va a venir a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la diferencia entre David y Jesús. David vino a abrirle el camino a Jesús ante el pueblo judío. Me gustaría que me acompañaran, ya que hemos visto
estos dos puntos? ¿Qué es lo que nos muestra la Biblia acerca de Dios? Y el punto de que la salvación no es solamente para judíos, sino también para gentiles por medio de Jesucristo. Me gustaría que pasáramos a este punto, que es: el nombre de Cristo es salvación. El nombre de Cristo es salvación. Y es que el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que le creen. Y Cristo llama a todo cristiano a participar en las obras misioneras por todo el mundo. Cristo nos llama a todos nosotros a proclamar su evangelio a toda criatura. Ese es uno de los propósitos de nosotros, congregarnos. Ese es uno de los propósitos de nosotros por los cuales nosotros fuimos llamados. No nada más fuimos llamados para ser salvos y venir a la iglesia. Somos salvos para proclamar las buenas nuevas de salvación. Así como Dios. Así como Dios vino al hombre y se le presentó y le dijo: has pecado. La comunión entre tú y yo se ha cortado. Está bien, pero ahí no vamos a terminar. Dios le estaba diciendo: no me voy a quedar de brazos cruzados. Enviaré a uno que restituirá esa comunión entre tú y yo. Y desde ese entonces el hombre había estado esperando ese Salvador. Nacía un hijo y querían ellos que ese hijo fuera el Salvador. Pero siempre las cosas no van a ser a como el hombre lo espera, a como el hombre lo quiere, sino va a ser en el momento perfecto de Dios y de la forma que Él quiera. El nombre de Cristo es salvación. Sí me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos 10. Dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces, aquí nos está resumiendo todo el mensaje. En estos versículos se está resumiendo el mensaje. Se está resumiendo tu propósito en estos 3 versículos. Tu propósito de vida están en estos 3 versículos. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Será que acaso nada más fui llamado para sentarme en la banca? ¿Será que nada más fui llamado porque Dios tuvo misericordia de mí y me dio la salvación? Nosotros fuimos llamados para llevar las buenas nuevas de salvación. Así como Dios descendió y les hizo esa promesa a Adán y Eva. Así Dios a nosotros. Ahí no terminó el corazón misionero de Dios. A nosotros también nos ha puesto un corazón misionero a nosotros mismos. Y si lo podemos ver en los videos que acabamos de ver. En el video que acabamos de ver, mientras yo estaba sentada y lo veía, digo yo, el pastor fue a hacer su obra misionera al Salvador, porque él llevó buenas nuevas de salvación. Pero nosotros, no porque el pastor es el pastor y lo tenga que hacer, nosotros no lo vamos a hacer. Él está solamente poniendo el ejemplo, así como nosotros también lo debemos de hacer.
Yo esta mañana me acordaba de que los muchachos ya se iban para su viaje. Y yo decía, Señor, ¿tú con qué propósito los llevas? Porque ellos, hermanos, no creo que solamente vayan de vacaciones. Leslie y Mario César. Yo sé que ellos van con un gran propósito. Porque a lo que nosotros le llamamos vacaciones, Dios le llama propósitos. A lo que nosotros le llamamos días libres, Dios le llama propósito. Porque yo siempre cuando salgo, yo siempre digo, yo voy con un propósito. Yo voy tal vez con mis planes, con lo que yo cuando salgo yo digo, ay, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero no son mis planes, son los planes de Dios. Y anoche, y se me vino eso a mi corazón porque anoche escuchaba que Mario César decía que iba a extrañar la guitarra. Dice, pero no importa, ya mis tíos tienen una. Y le dice José Luis, ah, pero es derecha, ¿no? Sí, pero la volteo. Porque Mario César toca con la izquierda. O sea, es que hermanos, nosotros no conocemos los planes de Dios, pero tenemos que tener la certeza que nuestros planes no son mejores que los de Dios. Los de ellos son planes perfectos. Él tiene planes perfectos para con nosotros, y no son planes de mal, sino de bien. Porque el nombre de Cristo es salvación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es necesario que el hombre crea. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El hombre es necesario que oiga. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que alguien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es necesario que seamos enviados. No salir sin la cobertura de Dios, sin la cobertura de los líderes de la iglesia. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así describe Dios tus pies. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, de los que anuncian el evangelio de Cristo, de los que salen y predican y dicen, Dios todavía tiene un propósito con tu vida. Hace unos días yo platicaba con una joven del trabajo y me decía, Cari, la gente se está suicidando. Cari, y ella estaba hablando y estaba leyendo en el teléfono. Ella no entiende por qué la gente se está suicidando. Pero nosotros los que conocemos de Dios lo podemos entender. Es porque no hay una esperanza en su corazón. A ellos aún todavía no se les ha predicado las buenas nuevas de salvación. Y ese es nuestro propósito. Esa es nuestra responsabilidad después de ser llamados. Llamar a alguien más. Si Dios nos sacó del lodo cenagoso en el cual tú y yo estábamos metidos, que el lodo es el pecado, que el lodo es la derrota, que el lodo es el tipo de vida que nosotros llevábamos. Pero Dios nos sacó de ahí. Sacó ese vaso que nadie quería, que nadie lo quería usar, lo limpió, lo pulió y nos dio brillo, nos dio una luz resplandeciente para que por medio de esa luz los demás conocieran a la verdadera luz. Es necesario que nos congreguemos para que nos llenemos de la presencia de Dios, para que cuando nosotros salgamos de aquí tengamos algo que compartir allá afuera. No podemos venir y salir a como entramos. Aquí está, hermanos,
nosotros siempre decimos, porque lo sabemos, lo creemos y lo creemos en nuestro corazón, que la presencia de Dios está aquí. Y dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Y es por eso que yo le titulé así este mensaje: las naciones se alegrarán en la salvación de Jehová. ¿Cuándo se alegrarán? Cuando haya alguien, cuando haya algún valiente que se pare y diga: aún hay esperanza, aún hay salvación. La puerta del arca todavía no se ha cerrado. La puerta del arca todavía está abierta. Va a haber un momento donde se va a cerrar esa puerta. Y sabemos que la puerta es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy la puerta. Un día esa puerta se va a cerrar y ahí lamentablemente ya nadie va a poder entrar. Pero mientras esa puerta esté abierta, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad que la gente todavía siga entrando por esa puerta. Amén. Las naciones se alegrarán cuando esos pies hermosos caminen y anuncien de esa paz. Es necesario que nosotros anunciemos la salvación. Es cierto que mucha gente se está suicidando, lamentablemente, pero si lo vemos, es en países, es en lugares donde se le ha cerrado la puerta al evangelio. Es tal vez personas que no le han dado un espacio, una oportunidad a Dios que trabaje en sus vidas. Posiblemente sean personas a las cuales nadie ha tenido el valor de hablarles de la salvación. Porque cuando sabemos que alguien muere, pero no ha conocido de la salvación, del amor de Dios, una tristeza nos invade. Pero cuando sabemos que un siervo de Dios, que un hijo de Dios parte de esta vida, sabemos que él ya no está muerto, sino que él ha pasado a la vida eterna. Y es lo que nosotros debemos esperar. Nosotros es lo que debemos esperar para nuestra vida, para nuestra familia y para las personas allá afuera. Porque qué bonito, nosotros ya tenemos la salvación, pero los que están afuera, esa tendría que ser nuestra verdadera carga. Muchas veces nos echamos cargas que no tienen ni sentido. ¿Por qué no echarnos la carga de salvar almas? El nombre de Jesús tiene que ser predicado, tiene que seguir siendo predicado. Nosotros tal vez no podamos llegar a ciertos lugares, pero si Dios permitió que este mensaje se diera en un culto de jóvenes, muchos jóvenes tienen la posibilidad de salir a lugares donde una persona que no tiene documentos no puede llegar, pero por lo regular los jóvenes, la mayoría los tienen, y esa carga Dios se la quiere poner a ellos también. Esto no nada más es para adultos, esto es para jóvenes. La Biblia está llena de nombres de personajes jóvenes que dieron su vida, que creyeron a la salvación, que creyeron a la palabra de Dios. Y sus nombres están escritos en esta Biblia. Esos jóvenes fueron valientes y cortaron cabezas. Esos jóvenes fueron valientes. Y de pasar a decir que eran niños, Dios los usó de gran manera. Y sus nombres están escritos aquí. Aleluya. Joven, te aseguro que si tú te pares en la brecha y vas más allá de lo que tú piensas, ¿qué puedes hacer? No solamente, puede que aquí ya no esté escrito tu nombre, pero va a estar escrito
allá arriba. Allá arriba es donde verdaderamente nuestro nombre nos debe preocupar, que esté escrito nuestro nombre. Que cuando nosotros partamos de esta vida, que cuando nosotros partamos de este mundo y nuestro nombre sea buscado en ese libro, que diga el Hijo: Padre, aquí está escrito su nombre. Y no que lleguemos y diga: Padre, no encuentro su nombre. Dios nos ha dado su palabra para que lo conozcamos y para darlo a conocer. Para dar a conocer a aquel que dio su vida en el Calvario por nosotros. Para dar a conocer al bendito. Para dar a conocer al eterno. Muchos, en los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo aquí estuvo en la tierra, su misma gente le decía hereje. Su misma gente le decía que él era un falso profeta. Lo tachaban de profeta solamente. Pero nosotros no sabemos nosotros sabemos que fue un profeta, pero no fue un profeta más, sino que fue el profeta de profetas, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores. Nosotros lo conocemos. Mientras ellos le decían hereje, nosotros le decimos bendito. Mientras ellos le decían herejes, nosotros le decimos eterno, excelente, glorioso, grande, consolador. Nosotros le decimos admirable. Nosotros le decimos consejero, Dios fuerte, Dios poderoso. Nosotros le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Así es como nosotros conocemos a nuestro Dios. A ese Dios del que nosotros tenemos que salir y hablar. Así es como nosotros conocemos a nuestro Dios, como grande, como poderoso, como la roca inmovible, como el castillo, nuestra salvación. La Biblia lo describe como el alfa y la omega. Lo describe como que no tiene principio ni tiene fin. Así son las misericordias, así es el amor de Dios, así es su compasión hacia nosotros. El hombre debe de saber que todavía hay esperanza. Y cuando el hombre cuando el hombre conoce a Dios, el hombre se le pone nuevo corazón y nuevo espíritu, para volver a tener esa relación, para volver a tener esa comunión con el Padre que lo creó. Porque a partir de que nosotros lo conocemos, ya no somos creación, sino pasamos a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que nosotros, para que el mundo lo conozca y diga: ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Para que tenga la certeza el mundo de decir: Maranata, el Señor viene.